¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en este día viernes. Bienvenido, buen día. Qué gusto, Jaime, un gusto poder compartir con usted y por supuesto con toda su audiencia. A las órdenes. Gracias, doctor Andino. Doctor, me gustaría en algún momento hablar de cosas positivas que se estén dando en el país, pero lamentablemente siempre tenemos que seguir hablando de las cosas negativas que estamos viendo en el país. Los últimos escándalos de corrupción que están apareciendo a través de videos. Bueno, el presidente de la República ha dicho también que va a gobernar vía decretos y vía reglamentos. La primera pregunta que le voy a plantear, si es posible que el presidente de la República pueda gobernar a través de decretos y reglamentos. Primero, es una actitud absolutamente antidemocrática la del presidente Lazo, referirse a la opinión pública y asegurar de que supuestamente va a gobernar evadiendo, saltándose, ignorando a la Asamblea Nacional. A menos que el presidente Lazo no sepa algo de historia, pero parecería que quiere retrocedernos como 200 años, porque era en la época del Estado absoluto monárquico, donde había un solo hombre gobernando, dirigiendo los destinos de la comunidad, pues, cuando había un rey, un emperador, cuando no había parlamento, cuando no había legislatura. Y justamente el liberalismo, que él tanto decía defender, porque así se ha hecho llamar siempre, que es un liberal, que es un demócrata, uno de los grandes aportes que nos entregó a la humanidad fue justamente el surgimiento de la democracia representativa a través de la conformación y el diseño de un órgano colegiado que se llama parlamento, justamente para equilibrar la balanza de los poderes. Pero parecería que al presidente Lazo hoy le resulta muy incómoda una Asamblea Nacional por el simple y mero hecho de no haberle aprobado una ley. Y esto es importante de decirlo. No le han aprobado una de las 5 leyes que apenas él ha enviado a la Asamblea Nacional. No menciono una sexta que también envió, porque esa no fue calificada por el CAL, porque el presidente envió un pésimo proyecto de ley que no cumplía con el principio constitucional de la unidad de materia y no fue calificado, consecuentemente no fue tramitado. Fuera de ese proyecto son 5 en la práctica los que ha enviado el presidente de la República. Y de esos 5, 2 eran los emblemáticos. Y este antecedente es muy importante para hablar con datos, con evidencias. El un proyecto fue aprobado, la reforma tributaria, para ser más preciso, no aprobado, se publicó en el registro oficial ante la falta del pronunciamiento a favor de la negativa y el archivo. Y se publicó por el Ministerio de la Ley en el registro oficial. Esa era una de las joyas de la corona. Se le dio gusto. Se publicó de forma íntegra ese proyecto de ley. Y el otro proyecto emblemático para él era este proyecto de la ley de inversiones. Es el único que ha sido negado y archivado. Los otros 3 proyectos que envió, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, reformas a la Ley de Comunicación y un proyecto de reformas igual al Código Orgánico Integral Penal, denominado Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esos 3 proyectos se siguen tramitando, no le han negado. Además, sin esos proyectos no es que se cae el gobierno, ni significa que no va a poder gobernar. Consecuentemente, hablar de bloqueo, de conspiración, argumentar que porque le han negado y archivado un proyecto de ley, él ya va a tener que evadir a la Asamblea y olvidarse que tenemos parlamento, es una actitud absolutamente antidemocrática y que raya en el autoritarismo. De otra parte, decir que va a gobernar vía decretos o reglamentos. Si es que esto fuera tan fácil, entonces él cae en una contradicción, pues. Porque si es que esto sería así, ¿para qué envió proyectos de ley a la Asamblea? ¿Para qué envió una iniciativa en materia económica urgente si es que la única salida que él tenía a la mano era gobernar vía decretos y vía reglamentos? Entonces, también cae en contradicciones porque le miente al pueblo ecuatoriano. Y hay aspectos que si es que él quisiera emprenderlos, evidentemente solo se lo puede hacer mediante ley, no políticas públicas, porque eso también hay que ser claro. Si él quisiera en verdad ejecutar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la gente, en salud, en educación, fortalecer la seguridad social, generar empleo, entregar crédito productivo, para eso no se necesita de ley.
no se necesita de normas, no se necesita de decretos, se necesita de voluntad y de capacidad técnica y de decisión para transferir recursos económicos para intervenir en esos sectores. Pero hay otras cuestiones donde seguramente se necesita reformar leyes, pero usted no puede hacerlo vía reglamento, vía decreto, pues. Parecería que al presidente de la República nunca le contaron que hay una famosa pirámide de Kelsen, donde hay un orden jerárquico de las normas. La Constitución, los tratados internacionales y de derechos humanos, y luego de eso, pues, leyes orgánicas, leyes ordinarias, y debajo de eso vienen los reglamentos, vienen los decretos, las resoluciones. No puede él superponer los reglamentos y los decretos en detrimento de las leyes que él probablemente necesite. Él lo que debería hacer, cierro esta idea final, es consensuar, ceder, entender que solo tiene 12 legisladores de 137, estirar los pies hasta donde le cubra las sábanas y no pretender imponer a la brava sus proyectos de ley de forma íntegra, cuando también tiene bloques parlamentarios que fueron elegidos democráticamente en las urnas y que tienen derecho a cambiar sus proyectos, a negarle o archivarle de ser el caso. Doctor, ¿y cuáles serán los limitantes que podrá tener el presidente de la República, como él ha anunciado que lo va a hacer a través de vía decretos y reglamentos? ¿Hay limitantes en esto? ¿Va a necesitar de la Asamblea igual? Que podría caer en probables inconstitucionalidades, porque vía reglamento, vía decreto, usted no puede irse pues en contra de leyes orgánicas, en contra de leyes ordinarias, no puede irse en contra de la Constitución, faltaba más, eso es algo pero de sentido común, de lógica. Sin embargo, reitero, en una actitud poco democrática, él ha dicho que se va a olvidar de la Asamblea. Casi que quiere gobernar de forma exclusiva, personalísima, olvidándose que existe una función legislativa que es tan legítima como él, porque este es otro elemento muy importante, Jaime. En un régimen presidencialista es tan legítimo el presidente como los legisladores. Y no se trata de defender a la Asamblea, porque yo también reconozco y he sido muy crítico con la actual legislatura, sin generalizar, porque creo que también hay actores, hombres, mujeres valiosas que hacen bien su trabajo e intentan realizar sus actividades a conciencia, pero un gran sector de los miembros del Parlamento no han cumplido con la tarea encomendada. Pero a pesar de eso, ellos también fueron elegidos en las urnas. Ellos también tienen legitimidad de origen. También hubo un grupo de electores, de ciudadanos que les dieron su confianza, que votaron por sus programas legislativos, así como se votó por el presidente Lasso, quienes confiaron en él en las elecciones presidenciales. Entonces hay doble legitimidad. Aquí no se trata de que yo soy el presidente y yo les impongo a ustedes mi proyecto de ley. Peor aún si solo tengo 12 legisladores. Ambos son legítimos. Y en ese marco, en democracia, lo que se exige es conversar, no quemar las naves, no romper palitos, como decimos popularmente, o no destruir los pocos puentes que aún tenía. Ahora, el presidente de la República nos habla también de una consulta popular para de pronto los próximos meses. ¿Usted cree, doctor, que el presidente tiene tal vez músculo político en este momento para ir a una consulta popular? Yo recuerdo que en el gobierno de Moreno, pues, él lanzó su consulta popular y tenía un nivel de aceptación un poco más alto que el presidente Guillermo Lasso. Pero recordemos que en ese tiempo Moreno se había peleado con el correísmo, se separó del correísmo. Los medios de comunicación pues santificaron a Moreno, que había sido una de las mejores decisiones que había tomado Lenín Moreno en aquella época. Pero Lasso en este momento políticamente casi que está solo. Él está con el grupo de los aliados a Guadalupe Llori, que es la presidenta de la Asamblea, y que también eso le ha pasado factura porque por su tosudez de seguir apoyando a Guadalupe Llori, seguir insistiendo en que ella tiene que seguir dirigiendo la Asamblea, y que para mí creo que Llori ha sido una de las peores presidentas, no es porque sea mujer, pero en todo caso yo la veo
a ella, si yo pensaba que tal vez el que estaba como presidente, el señor que estuvo en la época de Moreno, no me recuerdo ni el nombre en este momento, pero yo pensé que era el peor, pero la veo a Yori como desastrosa. Vamos por partes. Esta propuesta de consulta popular que ahora esboza el presidente Lazo evidencia, desnuda de cuerpo entero, la falta de estrategia política del régimen. Fíjense en ustedes que durante aproximadamente 15 días, mientras se discutía el proyecto de ley de inversiones, el presidente Lazo, su equipo político y varios actores y líderes de opinión se pasaron martillando día, tarde y noche con el cuco de la muerte cruzada. Llegado el momento, recularon. Tanto es así que la propia ministra de Gobierno, Alexandra Vela, renuncia a su cargo y la causa fundamental que argumenta en su renuncia es la falta de decisión y de voluntad política del presidente Lazo para activar la muerte cruzada, porque deja entre líneas la ministra Vela en sus expresiones, el presidente Lazo, uno podría interpretar que tiene miedo de perder en un probable proceso electoral, porque no tiene el músculo político suficiente. Pero pasa el archivo de la ley de inversiones y de la noche a la mañana ya no hablan de muerte cruzada. Sale la ministra Vela, le menciona esto en la carta de renuncia y asoma con otra novedad el presidente Lazo, que ahora ya no piensa en la muerte cruzada, sino en una consulta popular. Eso evidencia que no saben qué hacer desde la parte política, que no tienen un horizonte claro. En sus martatinas, porque ahora ya no hay sabatinas que tanto criticaban, sino martatinas, aunque sin gente, pero con periodistas amigos de ellos, que solo les van a, digamos, a alabar en estas entrevistas semanales que le hacen al presidente Lazo. Él dice que está tomando muy en cuenta llamar a una consulta popular para que nos pronunciemos como pueblo respecto del proyecto de ley de inversiones. Él dijo eso. Al siguiente día le escucho al consejero presidencial Diego Ordóñez y él en cambio aumenta otros temas que no había dicho el presidente Lazo. Dice que no solo se va a preguntar sobre la ley de inversiones, sino también la reforma política que el país necesita, temas que probablemente son importantes, ojo, yo podría estar de acuerdo, pero a lo que quiero llegar es la falta de comunicación, de coordinación entre el discurso presidencial y el discurso de uno de los voceros principales. Y ahí incorpora Diego Ordóñez, que se va a preguntar sobre temas de reforma política, sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, sobre la reducción de los partidos y movimientos, porque hay una gran proliferación de los mismos a nivel nacional, entre otras cuestiones más. Pero vamos a lo de fondo, lo que usted decía, Jaime. ¿Sabe cuánto tiempo podría tomarle al régimen llegar hasta el día de la elección de una probable consulta popular? Tentativamente 95 días. La Corte Constitucional también entra en juego en este tema, porque tiene que emitir un dictamen de constitucionalidad para decirle al proponente si es que sus preguntas, primero, respetan el marco constitucional, si no son preguntas subjetivas, si no son preguntas compuestas, si no son preguntas que inducen a una respuesta favorable o negativa al elector, si se garantiza la libertad del ciudadano para pronunciarse sobre estos temas, si se garantiza la libertad y el debate informado en la construcción del proceso democrático. Y algo muy importante, si es que no se le pregunta temas demasiado complejos, gravosos, técnicamente espesos, que al ciudadano le cueste muchísimo entender. Y ahí hay un antecedente. Recordará usted, Jaime, que antes de la primera vuelta presidencial el año pasado, el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de manera conjunta con la alcaldesa Viteri y otros actores de la sociedad civil guayaquileña, presentaron un planteamiento de consulta popular a la Corte Constitucional, una serie de reformas normativas en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito productivo, de la seguridad social, etcétera. Y la Corte Constitucional, ¿sabe qué le dijo? No hay chance, porque esa propuesta de consulta popular no cumple con algunos de los parámetros que yo aquí le he explicado. La consulta popular fue
desechada por parte del máximo órgano de control constitucional y se quedó ahí. Consecuentemente, lo mismo podría pasar si es que el presidente Lasso plantea este tema de la consulta popular, porque la Corte Constitucional le podría decir no cumple con los parámetros que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero ¿cuánto tiempo tiene la Corte? 20 días término. Luego de los 20 días, si es que hay un dictamen favorable, el CNE tiene 15 días para hacer la convocatoria de elecciones, 35 días. Y luego de que haga la convocatoria de elecciones, la elección de la consulta popular se realiza 60 días después, 95 días. Oiga, en 95 días, ¿llegará con oxígeno todavía el presidente Lasso a esa consulta popular? ¿Llegará con aire, con el músculo político suficiente? Esa es la gran interrogante que nos queda, ¿no? Y aparte, doctor, pero seamos honestos, la Corte Constitucional pues es una corte que yo creo que está alineada con el gobierno. Eso también podría darle una posibilidad de que las cosas se le vayan dando a él. Hay que darle cierto margen a la duda a la Corte Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque aún hay que ver cómo se pronuncian respecto de las papas calientes que lleguen a su conocimiento. La conformación anterior, desde mi modesto criterio, hizo que tengamos de lo que se hizo en la época del Trujillato, lo mejor, lo más decente, lo más loable para mí siempre fue la Corte Constitucional, que por supuesto tuvieron errores también, que también existieron ciertas críticas desde algunos sectores de la opinión pública, pero yo personalmente, como abogado, como docente universitario, créame que me sentía muy satisfecho con la mayoría de las actuaciones de la Corte Constitucional en la forma como estaba constituida antes de esta renovación parcial. Ahora, claro está, habrá que ver cómo ha cambiado la correlación de fuerzas, porque ingresaron 3 nuevos jueces, 2 jueces, una jueza, y claro, eso puede cambiar la configuración del tablero interno de la Corte Constitucional, porque aquí también hay que decir algo que es evidente y que a veces muchas personas quieren obviar. Los jueces y juezas de la Corte Constitucional no son seres inertes, carentes de ideología, no son piedras que no tienen afectos o desafectos, eso es falso. Todos, absolutamente todos, tenemos ideología, hablamos desde algún lugar, tenemos afectos o desafectos ideológicos. Y los jueces, por supuesto, también están inmersos en eso. Entonces, la renovación parcial que se acabó de dar probablemente reconfigure la composición interna, pero eso solo lo sabremos cuando se pronuncien en estos casos polémicos que seguramente llegarán a su conocimiento. Yo aspiro que la Corte Constitucional cumpla con su tarea y que controle efectivamente, ajustada a derecho, a la Constitución y a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El vivo ejemplo es el de Jaime Nebot, que yo le acabé de citar. Él planteó este pedido de consulta popular y la Corte le dijo no. Sus preguntas son demasiado complejas, técnicas. La gente no va a poder deliberar democráticamente, no va a poder tener información adecuada con todos los anexos que usted está acompañando a su propuesta de consulta popular. Usted quiere reformar aproximadamente 15 o 16 cuerpos normativos. Eso es imposible poner a conocimiento de la ciudadanía. Lo mismo, o tomando como precedente ese dictamen, le podrían decir al presidente de la República si es que quieren hacer ahí una fanesca, un champú y meter la ley de inversiones, meter ahí temas de reforma política, etcétera. La Corte Constitucional tendrá que salir por sus fueros y decirle, usted por más presidente que sea no puede consultarle lo que le da la gana o consultarle cuestiones que son subterfugios para meterle por la tranquera cosas que la gente no delibere, no debata o no entienda y usted favorecer a determinados grupos de poder. Doctor, pasando a otro tema, el cambio del Ministerio de Gobierno, dividirlo en dos ministerios, el Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno. Allí hay un ex comandante de la policía pues que se va a encargar del Ministerio del Interior o que ya está a cargo del Ministerio del Interior
Y en el Ministerio de Gobierno está el ex asambleísta Francisco Jiménez. ¿En qué le puede beneficiar al gobierno esta división de estos dos ministerios, de este ministerio? Bueno, primero, alegrarnos en cierta medida de que hayan hecho al menos un poco de lo que se debía hacer desde hace largo tiempo. La necedad, la tosudez, pero sobre todo el dogma y el fundamentalismo ideológico de creer que el Estado mínimo, que el Estado reducido era la salida para solucionar los grandes problemas en materia de seguridad ciudadana y también de articulación y de gestión política, les pasó factura. Pero aunque tarde, han hecho lo que se decía, que se divide el Ministerio del Interior como era antes. Por una parte, un ministerio que se encargue solo de la parte política, de articular, de gestionar, de dialogar con las otras funciones del Estado, principalmente con la función legislativa, pero también por fuera de los cauces institucionales, implantar procesos de diálogo social con las organizaciones de la sociedad civil y de otra parte un ministerio que se encargue exclusivamente de la tarea que tal vez hoy más preocupa a la ciudadanía, la seguridad, combatir la delincuencia, combatir el crimen transnacional para garantizar la vida y los derechos a la propiedad privada de los ciudadanos. Se han demorado, pero al menos lo han hecho. Tal vez no lo hacían no solo por el dogma ideológico, ¿no? Sino también por el odio, para no dar la razón a quienes les criticábamos, porque la división de este ministerio existió durante muchos años en la época del presidente Correa, y las cosas buenas hay que mantenerlas. Las cosas malas, cuando hay equivocaciones en un gobierno anterior, eso hay que desechar. Pero las cosas buenas, cuando funcionan, hay que mantenerlas. No porque mi adversario lo hizo y a él le fue bien, entonces yo voy a destruir todo lo que él hizo, solo para no darle gusto, solo para no decir que lo que estamos manteniendo lo hizo él y tuvo éxito. Vea, hay que dejar de ser viscerales en política, Jaime. Hay que dejar atrás esta política del resentimiento, de la frustración, del odio. Ahora veamos si los nuevos ministros dan la talla, están a la altura de las circunstancias. Yo creo que el ministro Francisco Jiménez era de los cuadros más destacables que tenían en la Asamblea Nacional. Pero ahí también se evidencia algo. 12 años, Jaime, 12 años intentando llegar al poder. Y fíjese usted que tienen que recurrir a sus propios asambleístas para que renuncien a la legislatura y den el salto al equipo ministerial o al gabinete presidencial. ¿Qué nos está demostrando también esto? Que no tienen gente, porque debilitan su bloque parlamentario de 12 legisladores a cambio de que se incorporen al gabinete del presidente. 12 años tuvieron para preparar su partido político, para generar cuadros, hombres y mujeres. No obstante de aquello, creo que el asambleísta Jiménez, más allá de las diferencias ideológicas que uno pueda tener, él era un actor con el que podían conversar las otras bancadas, podían discrepar con altura, podían debatir, podían enfrentarse ideológicamente dentro del marco del respeto. Ojalá le permitan hacer su trabajo, porque eso es importante. Por más buena voluntad que él tenga de dialogar con los distintos actores, si el presidente de la República sigue en esta lógica de construir el enemigo interno, porque además atacar a la Asamblea le resulta rentable políticamente, vea, haga lo que haga, o quiera lo que haga, o quiera lo que quiera hacer el ministro Jiménez, tal vez no tenga éxito. Y respecto del ministro del Interior, ojalá enmiende que lo que haya hecho en el pasado, en las protestas de octubre del 2019, no se vuelvan a repetir en ningún momento en su administración ahora al frente del Ministerio del Interior. Porque lo que sucedió en octubre del 2019, cuando él era parte del equipo del Ministerio de Gobierno, que en esa época dirigía la señora María Paula Romo, vea, fue doloroso, lacerante, violaciones a los derechos humanos, un informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo que evidenció todo aquello. Ojalá algo haya enmendado, y si es que tiene que actuar ante probables manifestaciones o movilizaciones populares, que entienda que la salida no es darle palo al pueblo, no es reprimirle a punta de bala, a punta de fuego, que la salida es
disuadir a los violentos, pero no violar los derechos humanos de los grandes sectores que pueden salir a manifestarse democráticamente. Doctor, finalmente me gustaría escuchar su criterio sobre el nuevo escándalo que salió ayer a través de un medio digital donde se ve a través de un video cómo se negocia el cargo de viceministro de Agricultura en un precio de $2,5 millones. Yo creo que los precios en los cargos subieron porque en la época de Moreno, recuerdo yo que el cargo de ministro valía 1,5 millones, pero ahora estamos viendo de que han subido solo el cargo de viceministro 2,5 millones. Esto, la verdad que es repugnable ver cómo un gobierno que vino con un discurso de que iba a hacer, iba a combatir la corrupción, pero estamos viendo que la cosa es al revés, que las cosas siguen peores. ¿Usted cree que esto le va a afectar al gobierno a futuro? Primero, permítame decirle con total frontalidad y firmeza, causa asco, náusea mirar esos videos. Y eso le hace muchísimo daño al sistema democrático, no solo al gobierno. Por supuesto, el más afectado es el gobierno y también la Asamblea Nacional, aunque no sean todos los legisladores, pero vea, lamentablemente, el hecho de que estén involucrados 1, 2, 3, 4 en actos de corrupción, cuando es un órgano colegiado, hace que la opinión pública, lamentablemente, no dirima, sino que ponga en un mismo saco a todos o a casi todos, lamentablemente. Pero aparte de hacerle daño al Ejecutivo, al presidente Lasso, a su movimiento Creo y también a la Asamblea, hace daño a la democracia porque la gente ya empieza a desconfiar de todos. La gente empieza a repudiar a toda la clase política y créame que a mí esto sí me asusta. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando ya no cree en la democracia, y hay indicadores, estudios de opinión que demuestran aquello en América Latina y también en Ecuador, es el momento ideal donde se anidan las condiciones para el auge de los extremismos más oprobiosos. Así ha nacido la extrema derecha en Europa. Así ha nacido la extrema derecha en América Latina. Los Bolsonaro, los Cast en Chile, el resurgimiento de los Fujimori en Perú, los Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, Vox en España, vayámonos un poquito más lejos, Orbán en Hungría, en Polonia también hay un partido de extrema derecha que gobierna. ¿Por qué? Porque cuando hay debilidad institucional, cuando hay debilidad y desconfianza en la democracia, la gente en medio de su ira, de su frustración, se arroja a los brazos de estas ideologías de extrema derecha. Lamentablemente eso está pasando en el mundo y tenemos que estar muy atentos. De otra parte, que el gobierno haya denunciado primero los actos de corrupción, pero que esperó a denunciar esos actos cuando ya le archivaron el proyecto de ley. Oiga, eso sí que causa extrañeza, pues. ¿Por qué el presidente Lasso esperó a denunciar todo esto cuando le negaron y le archivaron el proyecto de ley? La ética, los principios del deber ser, exigen que los ciudadanos, y más si se trata del primer mandatario, que denuncie el momento que le están proponiendo un ilícito, pues. El instante que le están proponiendo el cometimiento de un delito, no esperar a que le archiven el proyecto de ley y ahí sí, más probablemente, por resentimiento o por revanchismo, salir y denunciar. Ojalá Fiscalía investigue, aunque ayer también nos causó sorpresa, dijeron que ya desde hace 6 meses habían venido investigando. Pero en otros hechos o en otros casos son muy prolijos, pues en Fiscalía. Actos urgentes, allanamientos, piden inmediatamente que se dicte prisión preventiva, no medidas sustitutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno desconfía de lo que está sucediendo mirando todo lo que lamentablemente ensucia a la política ecuatoriana. Yo creo que esto le va a traer un costo gravísimo al régimen del presidente Lasso y en un ministerio, fíjese usted el de Agricultura, donde se oferta por $2,5 millones un cargo, el viceministerio. Mientras protestan los bananeros, mientras protestan los lecheros, los ganaderos, mientras protestan los arroceros en diferentes momentos de este gobierno. Y sin embargo, se estaban feriando el viceministerio por semejante cantidad, $2,5 millones. Lamentable, repugnante desde todo punto de vista.
Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a usted, Jaime. Siempre es un gusto conversar y un abrazo enorme para toda su audiencia. A las órdenes.